Aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este versículo me va a ayudar a andar por mi camino sabiendo y entendiendo de que las personas que quizás en las cuales yo confío, he depositado mi confianza, con las que tengo paz a mi alrededor, son potencialmente desviables, que su confianza se puede deteriorar en cualquier momento. Así que voy a poner eso porque me ayuda a estar consciente de que es algo que podría pasar y no sorprenderme, porque ya Dios nos está diciendo aquí de que no se puede confiar en nadie, ni siquiera en la persona con la que tienes paz en este momento. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Cuán importante es que Dios sane nuestra alma. Cuán importante es entender de que principalmente le debemos de pedir a Dios por nuestra alma. Eso es lo primordial que debemos de hacer en la vida, porque tenemos que reconocer de que hemos pecado contra Dios, y cuando nosotros pecamos contra Dios es cuando nosotros nos caemos, nos raspamos y nos hacemos una herida. Y de esa misma forma que nosotros tenemos que curarnos y sanarnos, echarnos de repente alcohol con un poco de agua, desinfectarlo y todo eso, de esa forma el único sanador del alma, el único doctor, el único médico que puede sanar nuestra alma de forma plena y completa es Dios. Así que debemos de encomendarnos a Él y decirle que sane nuestra alma por nuestro pecado. No podemos ir en la vida solo pidiéndole a Dios que sane nuestra salud física, nuestra salud de este cuerpo, esta carne, sino que lo más importante es que le tenemos que pedir que sane nuestra salud espiritual, nuestra alma. Así que es muy importante entender eso. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Y lo que yo entiendo aquí, amigos, es que vamos a tener enemigos. Y como dice en versículos anteriores, vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Como dicen, ellos van a esperar a que nosotros caigamos, y cuando caemos, ellos van a aguardar en su corazón, van a recoger y van a decir: ya voy a hablar esto mal de él, ya tengo algo de qué hablar de él, en algo malo, y esto lo voy a divulgar. Y lo divulgan, y nosotros a veces vamos a decir: pero ¿por qué no? O sea, si son personas en las que, como dice, son personas de mi paz, en las que yo confiaba, con las que comía. No nos sorprendamos, y lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que estar totalmente seguros de que caminamos en la integridad de Dios, porque dice: en cuanto a mi integridad me has sustentado. Y ¿cómo sabemos de que nosotros estamos agradando a Dios? Es que no haya nadie que tenga algo o razón en la que hablar. No haya que nuestros enemigos no tengan motivo de serlo. No tengan ningún motivo de ser nuestros enemigos. Porque la Biblia dice en su palabra, en los salmos anteriores, de que se habían multiplicado los enemigos de David, pero sin ninguna causa, y que David les hacía el bien y que ellos le pagaban con mal. Así que
vas a tener enemigos sin causa y a veces se van a hasta multiplicar. Van a haber personas a las que tú le vas a hacer el bien y te van a pagar con mal. Así que es importante entender esto, porque de qué forma vamos a estar agradando el corazón de Dios cuando no tienen nada que decir en contra de nosotros, no tienen nada que en la que nosotros nos puedan reprender, se podría decir. Pueden hablar, pero van a ser mentiras, van a ser falsedades. Así que es muy importante saber esto, porque aquí Dios nos está diciendo: ¿cómo sabes de que me estás agradando el que no tengan nada malo de decir de ti? Entonces es muy importante lo que nosotros también hacemos, cómo nos comportamos, cómo somos con el pobre. Tenemos que pensar en el pobre, como dice en el versículo 1. Así que es muy importante conocer esto. Y bueno, amigos, en resumen, lo que yo puedo entender de este capítulo del Salmo 41 y la forma en la que voy a aplicarlo en mi vida es que inicialmente Dios nos dice que tenemos que ser buenos y bondadosos con las personas que están pasando necesidad, con el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Dice Dios que vamos a tener una recompensa. En el día malo lo librará Jehová. Y acá me hago una pregunta también. ¿Lo tengo que hacer solamente porque Dios me va a librar en el día malo, o porque voy a tener alguna recompensa, o porque era necesario de que David diga, ¿no?, en el día malo lo librará Jehová? Me parece que es algo que también nos puede motivar a hacerlo. David sabe y conoce cómo él se comportaba y cómo es el corazón de humanamente, ¿no? Humanamente hablando, y es algo como para motivarnos. Ya, siempre, nunca tenemos que esperar nada del pobre, nunca tenemos que esperar nada de la persona a la cual nosotros estamos ayudando. Y del que sí tenemos que esperar es en Dios. Tenemos una esperanza en Él, y Él nos ha prometido de que no se va a olvidar de nosotros en el día malo. Así que Él es fiel para cumplir su palabra y no puede ir en contra de su justicia. Y es algo importante que yo veo que tenemos que hacer, y la forma en la que tenemos que actuar. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Sustentará sobre él el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Así que es muy pero muy bueno ayudar a las personas pobres, pensar en ellas, ser bondadosos y ser personas generosas, que siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlas. Así que esto lo guardo en mi corazón para poder, en algún momento que tenga la oportunidad, poder pensar en esas personas pobres y poder ayudarlas. Lo otro que queda también guardado en mi vida y que puedo aprender de este salmo es que tenemos que principalmente pedirle a Dios por la sanidad de nuestra alma, ser conscientes de que estamos pecando, y que tenemos que decirle a Dios que nos perdone y que tenga misericordia de nosotros y que sane nuestra alma. Así como se necesita sanar una herida física, Él es el doctor y el médico que tiene que sanar nuestro interior, nuestra alma, y se lo tenemos que pedir aceptando que hemos pecado. También entiendo de que no hay nadie en la que podamos confiar, no hay nadie en la que nosotros podamos decir: Él nunca me va a fallar, porque aún el hombre de mi paz, el hombre en el cual nosotros confiamos, aún las personas con las que comemos, dice que ese tipo de personas alzaron contra David el calcañar. Así que es importante que tengamos esto en cuenta,
Si bien es cierto, en esta vida es inevitable confiar en alguien. Me parece que en algún momento vamos a tener que depositar nuestra confianza en alguien, ya sea de repente que quieras contarle algo a un psicólogo o a alguien que tú sabes de que es de, entre comillas, confianza, pero tienes que ser consciente de que esa persona es potencialmente desviable. Esa persona en cualquier momento puede caer y puede hacer lo que David decía que estaban haciendo sus enemigos, ¿no? Vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir afuera la divulgan. O sea, de que no se puede confiar. Así que eso es lo que yo entiendo también en este versículo, en este capítulo. Lo guardo, interiorizo en mi vida para actuar de la forma más cercana al ejemplo que ha puesto Dios en nuestra vida, que es el rey David. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Es importante conocer este versículo. Parece que, como les dije, lo he descubierto. Está en la Biblia, pero son cosas que yo voy día a día sorprendiéndome, porque digo, wow, acá es algo que Dios nos dice que si quieres agradarme, haz esto, o directamente, ¿no? Y cuán importante es que las personas no tengan nada malo que hablar de nosotros, que nosotros estemos en paz en nuestra integridad, porque dice, en cuanto a mí, en cuanto respecta de mí, en mi integridad me ha sustentado. O sea, es como que dice que nadie tenga nada malo de qué hablar de ti, porque en cuanto a ti, Jehová te ha estado sustentando por tu integridad. Así que tú tienes que estar confiado en la integridad que tienes en Dios, en la integridad conforme a la que Dios te va sustentando, y de esa forma tú vas a ver de que estás agradando el corazón de Dios. Porque si bien es cierto, van a haber personas que van a hacer cosas, van a hablar mentiras, van a divulgar difamaciones, pero van a hacer eso mismo, mentiras, y por tanto eso no tiene peso, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es la verdad, y la verdad es que no tienen nada de qué hablar. Y cuando tú conoces esa verdad es que sabes de que estás agradando el corazón de Dios. Así que eso lo guardo y lo entiendo como aplicación para mi vida de este capítulo. Y bueno, amigos, por último pasemos con la pregunta del método de devocional de estudio bíblico, que dice: ¿por qué se escribió? ¿Por qué el rey David escribió esto? Y es algo muy interesante. ¿Qué es lo que el rey David quiere que nosotros aprendamos? Yo lo que veo acá es muchas cosas que el rey David quiere que nosotros aprendamos. Uno es que nos sintamos motivados de pensar en el pobre, porque es algo que a Dios le agrada, es algo en la que Dios se complace y es algo en la que Dios lo va a recordar. Así que uno, pensar en el pobre. Dos, pensemos primeramente en la sanación del alma. Pensar en la sanación de nuestra alma. Lo otro es no confiar en nadie y poner a prueba si estamos agradando a Dios.